Gloria a Dios. Yo quisiera que usted, por favor, le diga a alguien: el despertar de un Samuel. Gloria a Dios. El despertar de un Samuel. Yo quiero que usted pueda prestar toda la atención posible para que esta palabra pueda quedar plasmada allí en tu corazón y puedas poder ponerla en práctica. Gloria a Dios. Soy alguien de las que entiende que cuando Dios pues envía a alguien a dar una palabra es porque la necesitamos. Amén. Aleluya. Y su palabra no debe ser tomada en cuenta en poco, sino en mucho, porque su palabra es vida. La palabra de Dios es lo que nos sustenta en esos días duros y amargos. Aleluya. Su palabra es nuestro guía. Gloria al Señor. Sin más, gloria a Dios, vamos a seguir al blanco. El despertar de un Samuel. Aleluya. Yo creo que casi todo el cristiano evangélico ha escuchado hablar, aunque sea un poquitito, de Samuel. Aleluya, porque Samuel fue alguien que marcó la historia, dejó un modelo muy especial, muy bonito a seguir, un ejemplo a nosotros continuar, unas pisadas, unas huellas positivas que todo aquel que sirve a Dios pues debería de seguirla. Y el Señor quiere que así como Samuel nosotros podamos caminar, porque Él pues caminó conforme a su voluntad. Él hizo y amaba agradar al Padre, hizo su voluntad y amaba agradar al Señor. Cabe destacar, y es importante contar, que para aquel tiempo en el que vivía Samuel, en el tiempo de Samuel y para el tiempo en que leímos aquí, había un desorden, había una burla entre las cosas de Dios, había un juego con los santos, había mucha profanación, había mucha, aleluya, ¿cómo se dice? Me fue la palabra. Corrupción. Gracias, que Dios te bendiga. Aleluya. Mucha corrupción. Y esto no agradaba a Dios. Y siendo más que la corrupción venía desde adentro, venía desde las cabezas. Gloria al Señor. Es como para este tiempo nosotros decimos, pero ¿qué vamos a hacer? Porque nuestras autoridades terrenales, pues la mayoría están corruptas. Entonces decimos, pero si los mismos gobernantes, si los mismos jefes de policía, si los mismos senadores, si nuestros gobernantes entonces están corrompidos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer las pequeñitas ramas? Aleluya, porque si ellos están corrompidos, nosotros prácticamente creemos y confiamos en ellos. ¿Qué haremos entonces nosotros? Y es lo que justamente estaba pasando en aquel entonces. Aquellas cabezas, aquella gente que servían a Dios en el templo y que eran pieza clave y especial, que eran sacerdotes, que ministraban a Dios en la iglesia, que servían a Dios en la iglesia, estaban corrompidos. Y estamos hablando de dos de los hijos del sacerdote Elí, quien juzgaba para ese entonces al pueblo de Israel. Ofni y Fines eran dos jóvenes que habían crecido en el templo, habían crecido en el evangelio, pero sin embargo habían tomado las cosas de Dios a la ligera y no le habían dado el valor que realmente tenía, al temor de Dios, a la obediencia, aleluya, a la voluntad de Dios, a vivir una vida íntegra, consagrada, una vida separada para Dios. No sé, la Biblia no cuenta cómo ellos eran antes de inquirir en estos errores, pero puede ser que antes de ellos volverse corruptos sí servían a Dios de corazón, pero llegó un tiempo en el que soltaron el amor, el querer, la pasión de querer agradar al Señor y hacer la voluntad del Padre, cosa que a nosotros nunca se nos debería de perder. Nunca deberíamos de perder esto. Y solamente sabemos por la palabra que ellos estaban corrompidos, y no solamente que ellos pecaban deliberadamente, sino que hacían pecar al pueblo también. Hacían pecar al pueblo y su padre se lo consentía, dando a entender que él, teniendo toda la potestad,
de corregirlos y de parar esto, no lo hizo. Y esto de entender que también él estaba apoyando el pecado, apoyando lo que a Dios no le agrada, siendo que Dios lo había escogido. La palabra de Dios enseña que a cabo de todo esto, en medio de toda esta corrupción, de todo este tiempo en donde el Señor, aleluya, envía a un varón quien se desconoce su nombre, pero lo importante fue su función. Porque la función de él para ese entonces en la vida de Elí, el sacerdote, aleluya, de aquel entonces, fue darle la palabra de Dios, aquella palabra con la cual él fue confrontado. Y es bueno saber que en momentos que nosotros estamos caminando mal, que aparezcan ciertas personas que nos confronten. Cuando usted y yo somos confrontados, a veces nosotros como que amarramos la cara y no nos sentimos bien, porque como dice la palabra, la corrección en el momento no es motivo de gozo y de decir, ay sí, no, pero sí luego trae buenos frutos. Y en este momento él estaba siendo confrontado. Hubo un varón que le dijo, mira, le habló de parte de Dios y empezó a decirle, el Señor empezó a hablar con Elí y le decía, yo Jehová los escogí, te entresaqué de entre todas las tribus de Israel, a ti te marqué y dije que de tu casa, óyeme, que de tu casa no se apartaría, óyeme, el sacerdocio, que tú no te ibas a separar de mí, que en tu casa no iba a faltar Dios, que ustedes iban a ministrar en mi casa de por vida, que no iba a faltar, óyeme, desde la primera hasta la cuarta generación, que no iba a cesar sacerdote en tu casa, que yo iba a estar con ustedes. Pero es aquí que tú has hollado, tú has pisado lo que yo te he dicho. Tú has agarrado lo que yo te entregué, el tesoro precioso que te entregué. Lo has agarrado y lo has tirado a la basura. No le has dado el valor que yo esperaba que tú le ibas a dar. Por tanto, como tú no le has dado valor y has puesto incluso a tus hijos, a su nombre gloria, has puesto incluso a tus hijos por encima de mí, por encima de mi altar, por encima de mi gloria, de mi gracia, de mi presencia. He aquí que entonces yo te desecho. Yo acabo de arrepentirme del plan que tenía contigo y tu familia. Ya no voy a hacer lo que dije que iba a hacer con tu familia, porque es que tú no le diste valor a lo que puse en tus manos. Y le dice, mira, lamentablemente, por todo esto que tú has hecho, yo no lo voy a hacer contigo. Yo cambio de opinión rotundamente, porque yo, Dios, honro a los que me honran, y a los que me tienen en poco, entonces yo los desecho. Luego de que el Señor habla esto con Elí, aleluya, Elí, bueno, no sé qué hizo Elí, pero ok, recibió palabra de Jehová. Lo único que yo sé es que el varón cumplió con dar la palabra. La Biblia dice que, y estoy segura que él no se arrepintió, porque entonces Dios hubiese cambiado de opinión. Si él se hubiese convertido de la condición en la que estaba arrepentido, Dios había hecho. Sin embargo, ellos siguieron en sus malos caminos. Y es importante en esta noche que usted y yo sepamos que cuando Dios nos entrega algo, tenemos que darle valor. Amén. Y no estoy hablando de simplemente ministerios, de llamados. Hay una gracia que ha sido depositada en nosotros, los hijos e hijas de Dios, que no podemos tenerla en contra. Hay una gracia que se nos ha entregado, que no podemos abusar de ella, y tampoco podemos tirarla por el suelo como que no es nada. La gracia de Dios sobre alguien, sobre una mujer, sobre un joven, sobre un hombre de Dios, es lo primordial. Aquel a quien Dios ya le ha quitado la gracia, aleluya, aquel a quien Dios le ha quitado la gracia o que la ha perdido, gloria al Señor, bueno, viene siendo como, vamos a decir, un címbalo que retiñe. Porque es que cuando usted no tiene la gracia de, usted ha visto gente que, ay Dios mío, que tiene de todo menos gracia, y como que tú dices, pero como que no llega, como que le hace falta algo, y le hace falta la gracia de Dios. Cuando tú tienes la gracia de Dios, tú puedes ser
posiblemente iletrado, pero sin embargo pararte en una audiencia o pararte frente a alguien importante y llegar y tocar su corazón, porque la gracia de Dios está contigo. No estoy diciendo con esto que no se estudie, no estoy diciendo con esto que no te prepares, estoy diciendo que lo primero debe ser la gracia de Dios. Y esta gente tuvo en poco la gracia que Dios había depositado sobre ellos. Gloria al nombre del Señor. Y como líderes, aleluya, horrible, horrible, aleluya, que la gracia de Dios sea tomada en poco. Ahora bien, aleluya, cuando nosotros hablamos de un despertar espiritual, sabemos o entendemos que no estamos hablando de un despertar físico. Yo no estoy diciendo a usted que despierte de un sueño, de dejar de dormir, porque eso es lo que significa despertar. Pero cuando mencionamos la palabra espiritual, literalmente tú te vas a otro nivel, a otra dimensión, a otro entendimiento. Porque cuando hablamos de un despertar espiritual, estamos hablando de un despertar, de que hay un cambio. Es como que un proceso de transformación en tu conciencia que te hace conectarte con lo eterno, te hace conectarte con el plan divino. Aleluya, te hace entender el propósito de Dios, y aquello que no entendías en lo espiritual empiezas a entenderlo, empiezas a ver cosas que no veías, a visualizar cosas en lo espiritual que no podías visualizar. Cuando alguien despierta espiritualmente es donde todos sus sentidos son conectados y son activados. Yo estoy hablando de sentidos espirituales. Yo no sé si usted lo sabe, pero usted y yo tenemos ojos espirituales. Usted lo ha escuchado, abre tus ojos espirituales. En un momento determinado el profeta tuvo que decirle a Dios: ábrele los ojos a Giesi para que él pueda ver que los que están con nosotros son más que los que están en nuestra contra. A su nombre gloria. Porque en el momento, en sus ojos humanos, aleluya, él simplemente podía ver lo humano y lo que lo podía rodear. Pero es que usted y yo no caminamos por vista, sino por fe. Entonces es cuando el Señor te despierta espiritualmente, empiezas a obrar y a caminar en fe. Tus ojos espirituales son abiertos, tus sentidos son despertados, tus dones son activados. Pero es que el Espíritu de Dios tiene que ser despertado. El Espíritu tiene que ser despertado dentro de ti. Aleluya, por eso en esta noche, aleluya, vine a hablarle a alguien de parte de Dios y a decirle que el Señor lo vino a despertar. Hay una necesidad de un Samuel para este tiempo. Hay una necesidad en este tiempo, porque así como en aquel entonces se movía la corrupción, se movía, aleluya, que la gente, aleluya, aquellas personas no estaban honrando a Dios, no estaban obedeciendo a Dios, no estaban caminando conforme al corazón del Padre. Así también para este tiempo hay mucha gente, hay mucha juventud que no está caminando conforme a los designios de Dios, que no quiere ni está interesado en agradar al Padre. Pero es necesario que se levante una generación de Samueles que sí estén interesados en agradar al corazón de Dios. Te estoy diciendo que Dios está interesado en usar a un Samuel. Pero entonces hay un grupo de ay Dios mío, Ofni y Fines, que están haciendo interferencia. Entonces los Samueles están todavía dormidos. Y es aquí donde el Señor tiene la necesidad de despertar a un Samuel, porque es que hay necesidad de voz de Dios. A su nombre gloria. El despertar de un Samuel. Aleluya. Y yo no quiero hacer mucho énfasis en el despertar y todo lo que conlleva el despertar espiritual. Pero lo único que sí puedo decir antes de proseguir es que para usted fluir en Dios necesita despertar espiritualmente. Para usted cumplir con el propósito de Dios, para vivir los sueños de Dios en esta tierra, tiene que estar despierto espiritualmente. ¿Por qué? Le digo por qué. Porque Samuel incluso fue concebido, aleluya, fue en el altar, fue donde el Señor le entregó a Samuel a Ana, orando. Ella le prometió a Dios que iba a entregar a Samuel, que se lo iba a dedicar a Dios. Y en el altar fue donde el mismo Elí, el mismo sacerdote, le dijo: mi hija, ve a tu casa y el Señor haga contigo como le has pedido. Y para otro tiempo ya Ana, la que era estéril y no podía dar a luz,
Dios, he aquí que concibe y se materializa lo que ella pidió en el altar. Y Samuel es el resultado de la oración de una mujer que se humilló ante Dios y que reconoció que solo él podía hacerlo. Entonces Samuel, aleluya, está y va creciendo porque ya Ana lo había llevado al templo para dedicárselo al Señor. Ella cumplió con su parte, pero Samuel tenía otra que cumplir, y era dedicarse y obedecer a Dios mientras vida tuviera sobre esta tierra. La palabra de Dios registra y enseña que Samuel pues estaba durmiendo, Elí también. La Biblia dice que Samuel ministraba a Dios en el templo, servía a Dios en el templo, y que él crecía en gracia, que crecía y que estaba allí aprendiendo de su sacerdote. Y el sacerdote le decía: mira, yo quiero que tú hagas esto, y él lo hacía. Oh, gloria al nombre del Señor. Pero a veces, ¿cuánto nos cuesta obedecer a nuestros sacerdotes? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros dejarnos guiar de nuestros líderes? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros dejarnos llevar como ovejitas mansas? Porque a veces entendemos que el otro nos está inquietando, nos está molestando, o que se la cogió con nosotros, pero no es esto. Es que él está mirando algo en ti. Él está mirando que tú eres un Samuel y que tú tienes que caminar conforme a la voluntad del Padre, porque en cualquier momento Dios se te va a revelar, y Dios no se le revela a gente desobediente. Dios no se le revela a gente malcriada. Dios camina con la gente que le ama y le obedece y le honra. Oh, mi alma adora el nombre del Todopoderoso. De manera que la manera de vivir de Samuel, aleluya, provocó también que Dios dijera: no es que yo tengo que hacerlo con este muchacho. Es que no es simplemente que su madre me lo dedicó, es que su corazón me agrada. Oh, gloria a Jesús. Qué lindo que el Señor pueda decir: el corazón de ella me agrada, el corazón de él me agrada, porque ella no ama, aleluya, lo material por encima de mí, sino que ella quiere hacer mi voluntad por encima de todas las cosas. Y aquí donde yo me detengo un poquito. ¿Sabe por qué? Porque la voluntad de Dios muchas veces te va a doler. La voluntad de Dios, aleluya, muchas veces te va a causar tristeza, te va a causar desaliento. Mi alma adora el nombre del Señor. Pero es bueno saber que la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y que aunque en el momento tú no lo entiendes, tú puedas decir: Señor, aunque ahora yo no lo entiendo, pero Señor, tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y hacer tu voluntad es lo que me enriquece. Aleluya. No quiero vivir para hacer mi voluntad, sino la tuya. No quiero ser cristiano por ser cristiano, por llevar el nombre de evangélico. Aleluya. Y que en mi casa sepan que yo soy cristiana, y en el barrio. No es que alguien tiene que ser impactado por mi vida. Alguien tiene que ser tocado simplemente al verme caminar, al verme a diario, mi manera de conducirme, mi manera de hablar, mi manera de obrar. Tiene que decirle a alguien: él ama a Dios, él vive diferente, él honra a Dios, y yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Hacer la voluntad de Dios es lo que te enriquece. Aleluya. Samuel estaba en la casa de Dios, y dice la Biblia que un día como de costumbre ellos estaban durmiendo, pero Samuel empieza a escuchar que lo están llamando y le dicen: Samuel, Samuel. Samuel responde y dice: heme aquí. Como de costumbre él lo hacía con su Señor. Samuel, al no conocer la voz de Dios todavía, cuando él corre y va donde Elí, entonces Elí le dice: no, mira, yo no te estoy llamando, vuelve y acuéstate. Pero por segunda vez, entonces Samuel sigue escuchando esta voz que lo está llamando, y él piensa que es Elí quien lo llama. Y vuelve por segunda vez y le dice a Elí: Elí, dime. Mi Señor, dígame. Y Elí le dice: no, mi hijo, yo no te estoy llamando, ve y acuéstate. A su nombre. Gloria. Aleluya. Ya a la tercera vez, Elí dice: bueno, hay algo aquí, este muchacho está quedando loco.
Sí, o está quedando loco porque ya es la tercera vez que viene donde mí, yo no lo estoy llamando. Y yo no escucho ninguna voz. Entonces, él dice, mi hijo, yo creo que a ti Jehová tiene que estarte llamando. Porque tú estás quedando loco o es Dios que te está llamando. Una de dos. Aleluya. Y le dice, vuelve y acuéstate. Y si vuelves y escuchas esa voz, responde, heme aquí, Señor. Aleluya. Habla que tu siervo escucha. Y así mismo Samuel, como muchachito demandado, como ovejita mansa, se fue. Se acostó de nuevo. Pero la Biblia dice que cuando Samuel volvió y se acostó, volvió a escucharse la misma voz que decía, Samuel, Samuel. Te amo, Jesús. Y aquella voz que lo llamó, aleluya, aquella voz que lo había llamado, entonces él respondió y dijo, heme aquí, Señor, habla porque tu siervo oye. Samuel nunca había escuchado esa voz. Por eso Samuel, desde que escucha esa voz, piensa que es Elí que lo está llamando, porque no pudo discernir que quien lo estaba llamando era Dios. Pero sabe que era el mismo Dios quien estaba despertando, aleluya, el espíritu de Samuel para conectarlo con su voz, para conectarlo con el cielo, para entregarle a Samuel lo que le hacía falta, para iniciar una trayectoria de gloria, de poder y de unción. En aquel entonces la Biblia dice que antes de que la lámpara se apagase fue cuando se escuchó aquella voz. Y la lámpara de Dios en aquel entonces, que es un candelabro y que representaba la presencia de Dios, la luz de la presencia de Dios, aleluya. Él es nuestra luz, Él es nuestra lumbrera. Oh, gloria al nombre del Señor. Y hay un texto de la Biblia en Isaías que dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hay gente sobre los cuales Dios quiere resplandecer. Hay gente sobre los cuales el Señor quiere mostrar su gloria, aleluya. Pero el Señor dice, levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Es necesario que nos levantemos conforme a la voluntad de Dios. Empecemos a caminar, porque nadie que se quede postrado y en el suelo como que no es con Él, aleluya, como que no estoy interesada en lo que Dios está haciendo, no estoy interesada ni siquiera en la palabra de Dios, aleluya. Dime qué tú crees que Dios va a hacer con esa persona. ¿Cuánto de nosotros nos cuesta incluso leer la palabra de Dios, leer la Biblia? Y queremos que nos pongan la mano, queremos que oren por nosotros y que nos profeticen, pero ni siquiera conocemos la voluntad de Dios que está aquí escrita. Ni siquiera conocemos cómo Dios habla, cómo Él se revela, cómo, wow, pero qué difícil, si ni siquiera podemos orar una hora, ni siquiera duramos media hora de rodillas, si nos cuesta consagrar. Pero a mí la Biblia me dice que Samuel era un consagrado. Por eso el Espíritu de Dios me habló y me dijo, yo quiero que tú hables y le digas que estoy despertando los Samueles de este tiempo. Estoy despertando una generación de Samueles. Estoy despertando una generación de consagrados. Estoy despertando una generación que me ame, que quiera, aleluya, que esté dispuesto a morir por mi causa, que esté dispuesto a morir a sus placeres, morir a sus sueños, morir a su voluntad para hacer la mía. Qué lindo es vivir un evangelio sin cruz, sin negación, sin sacrificio. Cuánta gente que sirve a Dios y por ahí que tiene una vida deliberada, que tiene un libertinaje y hace y dice lo que quiere y nada más dice, no, yo soy así. Yo soy así y el Señor me ama. El Señor el Señor tiene un amor sin condición. Y nos agarramos de todo lo bueno y lo lindo que es Dios para caminar conforme a nuestra voluntad. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que amemos hacer su voluntad.
Aleluya. La Biblia dice que Elías, perdón, Dios mío, tengo Elías en la cabeza. La Biblia dice que Samuel respondió a Dios. Le dijo: heme aquí, habla porque tu siervo oye. Esta respuesta significa: habla porque quiero escucharte. Habla que yo quiero hacer tu voluntad. Lo que tú me digas, eso yo haré. Aleluya. Lo que tú digas, Señor, eso se hará. Y a veces decimos: Señor, lo que tú digas, eso se hará. Pero cuando el Señor habla, ay, decimos: ay, no. Yo pensaba que era más fácil. Yo, como que no. Yo no entro ahí. Pero pásale liquid paper a eso. Pásale liquid paper a su nombre. Samuel está frente a Dios y no lo sabía. Está escuchando voz de Dios y no lo sabía. Pero el Señor vino a despertar a Samuel. Aleluya. A despertarlo para que pueda tomar su posición espiritual y fungir y cumplir con la asignación que Dios había puesto en sus manos. Muchos de ustedes, Dios ha entregado a ustedes propósitos, ministerios, llamados extraordinarios, pero se llega el momento en el que el Señor ya dice: bueno, ya, este es el tiempo. Y este era el tiempo afable que Dios determinó para Samuel. Pero ya dije que Samuel estaba dedicado a la presencia de Dios, apartado para Dios, obedecía a Dios, hacía su voluntad, caminaba en obediencia, amaba a Dios. Aleluya. Y esto provocó a que Dios lo hiciera con él, que lo usara a él para esta tarea tan especial. Dios levanta a Samuel y le empieza a decir: quiero que hables esto, esto y esto, porque todo lo que ya le dije a Elí sobre sus hijos, todo lo que le dije, dile que se apresura y que se va a cumplir. Dile que yo lo voy a hacer. Aleluya. Dile que esto va a pasar. Dile que sus hijos van a morir. Dile que yo como yo le dije a él que yo me iba a proveer, que yo me iba a proveer de un sacerdote fiel que amara mi voluntad con el alma y con el corazón. Dile que yo lo hago. Aleluya. Y Samuel pudo recibir tantas palabras fuertes, no palabras sencillas para un sacerdote, para un juez. Aleluya. Sin embargo, Samuel no titubeó en hablar lo que había recibido. Yo sé que pudo haber sentido temor para hablar, pero no se cayó lo que había recibido de parte de Dios. Yo quiero decirte que Samuel era un muchacho, que Samuel era pequeño, gloria al nombre del Señor, en el sentido de que todavía no era un adulto, no era alguien que podamos decir maduro como nosotros podemos hablar. Pero este muchacho se dejó usar de Dios. Este muchacho puso su fe y su esperanza en Dios con la poca edad que tenía. Este muchacho confió en Dios y Dios lo usó para su gloria y su honra. El llamado que Samuel tenía no dependía de sus fuerzas. El llamado que Samuel tenía no dependía de su intelecto, no dependía de su preparación, de su capacidad. Dependía del Dios todopoderoso del cielo. Aleluya. Yo quiero decirte que Dios lo quiere hacer contigo también. Yo quiero decirte que así como Dios usó a Samuel, también te quiere usar a ti. Él también quiere levantarte con poder y gloria. Él también quiere hablar a tu corazón. Él quiere usar tus oídos. Aleluya. El mismo Dios que se le reveló a Samuel se te quiere revelar. Dios no quiere que tú vivas una vida apática en el evangelio. Aleluya. Porque el despertar se lleva toda la apatía, se lleva la falta de devoción, se lleva la falta de entrega. Aleluya. Y es lo que Dios quiere hacer. Alabanza a tu nombre, Jesús. Y Dios está despertando a esos jóvenes en esta noche. Dios quiere levantar el Samuel que llevas por dentro, pero hace falta que tú digas: Señor, heme aquí porque tu siervo oye. Heme aquí, Señor, porque tu sierva te escucha. Heme aquí, Señor, porque yo también quiero hacer tu voluntad. Mi alma adora el nombre del Todopoderoso.
La Biblia relata que Samuel no simplemente fue un joven que su madre lo dedicó a la presencia de Dios y lo dejó en el templo, sino que Samuel se dedicó a vivir para Dios. Y no solo se dedicó a vivir para Dios, como resultado de esto Dios lo escogió, aleluya, como juez. Fue vidente, fue profeta, fue él quien ungió a Saúl, fue él quien ungió a David, el hombre de cual tanto escuchamos, aleluya, quien citamos en nuestras prédicas y nuestras canciones, aleluya, en los coros. Él ungió a David. Él fue el profeta que por años guió al pueblo y lo guiaba en las guerras, en las dificultades, en las disputas. En cada momento consultaban a Samuel para todo. Oh, gloria al nombre del Señor. Tú puedes ser el próximo, tú puedes ser la próxima que Dios va a usar, a quien van a consultar en tu barrio, a quien van a consultar en tu familia, a quien van a preguntar: dime, ¿qué hacemos en esta situación difícil? Dios te quiere usar. Ay, Padre, mi alma te bendice. Pero es necesario que despiertes. Y despertar es como que entrar en movimiento. Porque el que está durmiendo ni siente ni padece. Aleluya. Usted no ha escuchado gente que le pueden tocar una trompeta al lado y no se mueven y no reaccionan y no despiertan. Aleluya. Así hay gente dentro de la iglesia. Aleluya. Que Dios está haciendo y deshaciendo y ellos no perciben nada. Pero es aquí que vienen días. Ay, amá. Ay, ay, ay. Yo estoy profetizando en esta noche que vienen días en los que tú vas a ver, vas a percibir en el mundo espiritual, vas a caminar y vas a ver lo espiritual. Dios se te va a revelar, aleluya, Dios se te va a revelar. Yo estoy profetizando en esta noche, aleluya, que Dios te va a salir al encuentro, que vas a escuchar la voz de Dios llamarte. Y te digo algo, es posible que Dios te llame de forma rara. ¿Sabe por qué? Porque Dios no habla de la misma manera siempre, ni llama de la misma manera. Santo es el Señor, a su nombre gloria. A Moisés lo llamó de una manera, a Elías lo llamó de otra. Mira qué llamado le hicieron a Eliseo. Elías simplemente le pasó por el lado y le dejó caer el manto, aleluya. Y Eliseo entendió que había un llamado y él le dijo: bueno, déjame hacer esto, déjame despedirme, darle de comer a esta gente, que yo me voy contigo. Él entendió que el manto le había caído encima. Ay, 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 a su nombre gloria. Los llamados de Dios no siempre son iguales. Así que si sientes como que el momento está difícil, si sientes que está pasando prueba difícil, que todo se te puso contrario, es posible que Dios esté llamando tu atención. Es posible que a través de cualquier situación Dios te está llamando, Dios te está despertando. No te resistas a su voz, sino que obedece y di: Señor, heme aquí. Heme aquí, habla, que tu sierva oye. Aleluya. Ponte sobre tus pies. Te amo, Dios. Aleluya. He aquí, habla, Señor, que tu sierva oye. A mí me gusta algo, y es que yo quiero que usted sepa que lo que estoy hablando es bíblico y no es algo que yo me lo estoy inventando. En el libro de Aggeos, capítulo 1, verso 14, el Señor tuvo que despertar el espíritu de aquellos hombres. Dice la Biblia: y oyó Zorobabel, hijo de y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. También despertó el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Es necesario que haya un despertar en la iglesia de Cristo. Y el despertar no va a empezar desde afuera. No, el despertar comienza desde adentro. Comienza desde aquí. Comienza en el corazón de nosotros. Yo no sé qué usted va a hacer en los próximos días, pero el Señor nos está llamando a un nuevo despertar. Un despertar que te conecta con la unción del Padre, que aviva el fuego dentro de ti para que puedas impartir a otros.
Dios. Aleluya, aleluya. El avivamiento comienza aquí dentro. Alguien está siendo despertado en esta noche. Alguien, yo quiero que tú cierres tus ojos y levantes tus manos, porque yo no vine aquí a ser muy extensa, sino a ser efectiva en lo que Dios dijo que hable. Aleluya, voy a hablar y estoy hablando lo que el Señor ha dicho que hable. A su nombre sea toda honra. Es necesario que cobremos fuerza y ánimo. Es necesario que ayunemos. Es necesario que consagremos. Es necesario que nos neguemos a nosotros mismos. Es necesario que dejemos de hacerlo emergente y que nos separemos con Dios. Hace falta gente que se encierre con Dios. ¿Dónde está la gente que se encierra, que hace un par de días de ayuno, que suelta el teléfono por un par de días? Ay, mi alma adora al Señor, aleluya. Aquellos que se inclinen de madrugada, aquellos que aún en la escuela pueden levantar su mano, pueden decir dentro de ellos: Padre, guárdame, Padre, permíteme hacer tu voluntad. Padre, te amo, Padre, te adoro, Padre, te exalto. Alguien tiene que ser enamorado por Dios en esta noche. Él está levantando a un Samuel. Él está despertando a un Samuel en esta noche. Un Samuel que diga: Señor, aleluya, aleluya, yo sí quiero hacer tu voluntad. Oh, cuando muchos están rechazando escuchar tu voz, cuando muchos no quieren oírte, no quieren dejarse guiar por ti, yo sí quiero dejarme guiar. Yo sí quiero escucharte. Yo sí quiero caminar contigo de la mano, como caminó aquel profeta que cuando hablaba todo el mundo tenía que escucharlo. Aquel profeta Samuel que cuando él decía una palabra, usted podía sentarse a esperarla porque iba a acontecer, porque él tenía el oído en el cielo y la boca en la tierra. Hace falta una generación, ay Dios mío, hacen falta jóvenes que se levanten y que profeticen, que digan: así dice el Señor, así dice Jehová. Ay, mi alma bendice al Señor, aleluya. Ay, 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 ay. Que se levanten, que se despierten en esta noche. Aleluya, aleluya. Estoy llamando en esta noche. Estoy despertando tu espíritu. Hey, mi alma te bendice, Jesús. Se despierta, se despierta, se despierta tu espíritu. Se despierta tu espíritu, se despierta tu espíritu, se despierta tu espíritu. Gente que no tiene deseo de orar, gente que no tiene deseo de consagrar, gente que no tiene deseo de leer la Biblia, gente que no quiere ni ir a la iglesia. Se despierta tu espíritu. Alguien puede orar conmigo, alguien puede clamar conmigo. Se despierta tu espíritu en esta noche. Se despierta, se despierta. Todo lo que está dormido, todo lo que está dormido, toda apatía se va, toda dejadez se va, toda pereza se tiene que ir, y despierta un espíritu ferviente, un espíritu ferviente, un espíritu de fe, un espíritu lleno de ay, 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 ay. Se despierta, se despierta. Dios te mueve, que el Espíritu de Dios te va a sacudir hasta durmiendo, que el Espíritu de Dios te va a hablar en sueño. Anda, Espíritu de Dios. Ay, Dios mío, la Biblia dice que la palabra de Dios, que la voz de Dios escaseaba en el tiempo de Samuel, hasta que se levantó un Samuel, hasta que se levantó un Samuel lleno de poder de Dios. Hey. Ay, 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 hay cosas que van a suceder en tu iglesia, en tu casa, en tu barrio, hasta que tú te levantes, hasta que sea despertado por el poder del Espíritu de Dios, hasta que empieces a escuchar voz de Dios que te dice: mira, algo se está moviendo en el barrio, algo se está moviendo en tu familia. Levántate y profetiza, levántate y declara, 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 declara. Aleluya. Habrá alguien aquí que diga: yo me levanto
Yo me levanto, yo me levanto, yo me levanto en el nombre de Jesús. Aleluya.